Hola, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. Mi nombre es Tony y hoy me gustaría compartir con vosotros mi reflexión acerca de lo que la radio ha significado para todos los que amamos la música. Por eso hoy os he traído una de las pocas aplicaciones que quedan de radio online, que se llama Aku Radio. Aquí la tenéis en pantalla. Pero antes de empezar con la aplicación, me gustaría que hiciéramos memoria que hasta hace poco tiempo, pocos años, para acceder a la música era a través de la radio, y no de la radio online, sino a la radio analógica. Es decir, yo me acuerdo que antes tenías tu radiocassette y a través de la radio que ponías la antena, sacabas la antena y demás, y pues tenías que escuchar la radio a través de ese sistema. Y claro, a lo mejor, por ejemplo, para escuchar tu artista favorito, la canción que te gustaba, a lo mejor te estabas todo el día o toda una mañana o toda una tarde hasta que saliera la canción que te gustaba. Y me acuerdo yo que estabas incluso preparado para grabarla, porque los radiocassettes, como recordaréis, tenían doble platina, y entonces la gente lo que hacía era grabar de la radio analógica. Nadie se preocupaba en aquella época, como no existía lo que existía, no se preocupaba de que si el audio sonaba así, sonaba así. Eso no existía, porque antes solo existía el audio analógico, ¿no? No es como ahora que puedes comparar el audio analógico con el audio digital. Pero antes era todo muy rudimentario, ¿no? Pero también es verdad que tenía su esencia, ¿vale? Ahora es verdad que con la llegada de las plataformas digitales, con el Tidal, con Spotify, etcétera, etcétera, pues claro, ahora la gente va a lo que va. Es decir, a ti te gusta una canción, pues de la propia canción puedes hacer la radio, del propio artista la radio, y si no te gusta la canción, tú la pasas enseguida. Cosa que eso antes en la radio no podías hacerlo. Tú, estabas escuchando lo que ponían en la radio, y te tragabas también los anuncios de la radio, ¿no? Entonces, digamos que por un lado a mí me da un poco de nostalgia, porque era más auténtico todo, ¿no? Tú escuchabas la canción entera, escuchabas horas y horas de música de verdad. Pero actualmente con las plataformas y todo eso está muy bien, porque es muy cómodo y demás, pero es verdad que todo va muy rápido, ¿no? Porque la gente no quiere escuchar una canción determinada, sino que pues a mí me gusta este grupo y quiero escuchar esto y tal. Y es todo muy volátil, ¿no? Digámoslo así. Pues nada, decir de esta aplicación, pues nada, que cuando empezó el tema de internet a ser ya más importante a finales de los 90, principios de los 2000, esta empresa se fundó, y entonces dijeron, pues vamos a crear un servicio de radio online. Y entonces la verdad es que ya te digo que fue de las pioneras en hacer este tipo de servicios, que la verdad es que están muy bien. Y de hecho ha obtenido premios en el pasado, pero que actualmente, pues claro, están un poco... Claro, todos estos servicios se están perdiendo, porque claro, todo con las plataformas digitales y demás, la radio, porque esto es como si fuera radio analógica, ¿no? Pero en digital, ¿no? Con sus anuncios, te ponen anuncios también y demás. Y claro, pues ya no quedan, aplicaciones así. Yo no sé esta aplicación Aku Radio cuánto tiempo estará. Yo la verdad es que en el pasado, actualmente la utilizo poco, pero en el pasado sí que la he utilizado y está muy bien. Porque como podéis ver aquí, mira, tenéis géneros, hay cantidad de géneros, después ellos mismos te van sugiriendo diferentes canales, y sobre todo, por ejemplo, cuando llegan las navidades, pues sacan nuevos canales temáticos, ¿vale? De Navidad, o por ejemplo, cuando viene Halloween, pues te ponen también, ¿no? Canales especiales para eso. O sea que tiene más de 1000 canales diferentes. Entonces, realmente está genial. Yo, la verdad es que echo de menos todo esto, ¿no?
A ver, por ejemplo, tú le das aquí, ¿vale? Y entonces ahora él, antes de empezar, te pone un anuncio de unos 20-30 segundos y entonces ya, como podéis ver, pues os sale la canción, ¿vale? Aquí abajo os pone, mira, lo voy a enfocar mejor, vale, os sale lo que es el título del disco y demás, y aquí por ejemplo le podéis dar a las estrellitas, depende si le dais a pocas estrellitas o a muchas. Él lo que hace es que te dice, por ejemplo, si le das a pocas estrellitas te dice, vale, ya sé que esta canción no te gusta, pero la próxima vez no te la pondré, ¿no? Eso está muy bien. Y si le das a muchas estrellitas, pues él te dice, te intentaremos poner esta canción más a menudo, ¿no? Entonces eso es una manera de personalizar, digamos, tu canal de música, ¿no? Entonces esto la verdad es que está muy bien, pero ya te digo que esto se está perdiendo. Se está perdiendo porque esto mismo lo puedes hacer con las plataformas digitales, con la condición de que tú mismo puedes, digamos, aquí por ejemplo hay 1000, pero es que en las plataformas digitales tú escoges el álbum que quieres y de ese álbum haces la radio, o de la canción que te guste haces la radio. Aquí no, aquí son pues ellos mismos hacen sus diferentes temáticas y te las ofrecen. Pero que a mí lo que me gusta de esta aplicación es la esencia de lo que era la radio antiguamente, ¿no? Por ejemplo, no sé si a vosotros os pasará, pero a mí, por ejemplo, cuando ahora pongo la radio en el coche o eso, llega un momento que la tengo que apagar porque no encuentro una canción que me guste. O sea, yo pongo una emisora, pum, y me sale una canción de un tipo y digo, uy, esto no me gusta, y la verdad es que no lo puedo soportar y tengo que cambiar. Y al final de tanto cambiar digo, mira, apago la radio y se acabó. Y al final la gente, ¿qué hace? Ahora en los coches ya se dispone de Spotify, de todas las plataformas, ¿no? Entonces, realmente la gente ya escucha su música, ¿vale? Cosa que eso antes, cuando empezó con el tema de internet, eso no existía. Tú te ponías la radio y en la radio ponían lo que ponían. Y pues si tenías que escuchar 20 temas antes de llegar a la canción que te gustaba a ti, pues tenías que escucharlo. No había más. Y te ponían anuncios y demás y nadie decía nada, ¿no? Todo el mundo estaba contento, pero actualmente es verdad que vamos a lo que vamos, que por otro lado, pues bueno, es verdad que te facilita porque tú dices, me gusta esto, pues voy a esto, no me salto todo lo demás. Entonces eso ya a gustos de cada uno. Pues nada, esa era mi reflexión de todo cómo ha cambiado la radio, ¿no? A lo largo de los años. No sabemos hacia dónde irá, porque realmente esta es de las pocas aplicaciones que quedan. Pero claro, esto con las plataformas digitales no sé a dónde llegará. También comentar que esto es gratuito, ¿eh? Esto no es de pago. Las plataformas digitales sí que son de pago. Esto es gratuito, que tiene su mérito. Entonces, por eso, no sé vosotros qué os parece el tema de la radio, hacia dónde irá. No sabemos. Pero bueno, espero que os haya gustado y si es así, apoyad al canal y nos vemos en el próximo capítulo.